Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día. Eh, Vamos a la clase número 11. Se está terminando este trimestre. Gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta este momento. Se está también acabando el año. Ya estamos en la última semana de octubre. Bueno, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, bendito seas. Gracias por este día. Gracias por permitirnos conocerte un poco más a través de la palabra de Dios, que es toda suficiente, inerrante, Señor, inspirada y que, Señor, soplada por ti. Y que esa misma palabra que hoy leemos es la misma palabra que dijo, sea la luz. Bendito seas. Gracias en este día, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Entonces, clase número 11 de la materia, la segunda carta a los Corintios. Esta es el del trimestre número 1, trimestre número 10 en general del instituto. Eh, Bien, vamos a entrar al capítulo 6 de segunda carta a los Corintios. Ahora vamos a entrar al capítulo 6. Vamos más o menos ya a la mitad de la carta. ¿Okay? Vamos más o menos, yo digo que con este ritmo, el siguiente trimestre yo digo que ya terminaremos esta carta. Espero yo, si Dios así lo permite. Bien, vamos a dar una introducción a este capítulo. ¿Qué podemos decir como introducción a este capítulo? Bueno, el versículo 1 de este capítulo es lo más importante para la interpretación de este capítulo. El contexto involucra a los creyentes de la iglesia en Corinto y por lo tanto no involucra apostasía, sino la falta de vivir la vida cristiana. ¿Okay? O sea, Pablo va a tratar en este capítulo no un caso de apostasía en sí, sino un caso de falta de fe. Las paradojas finales de los versículos 8 al 10 parecen describir la vida de Pablo desde el punto de vista de sus crísticos y desde el punto de vista de Dios. ¿Okay? Entonces vamos a iniciar este capítulo, versículo 1. Así pues, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Que no recibáis en vano la gracia de Dios. Bueno, vamos a leer un poco el contexto. Pablo en el capítulo 5 estamos hablando de que se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Y voy a leer a partir del versículo 20, 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os rogamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué significa no recibir en vano la gracia de Dios? Bueno, pues básicamente con el contexto y con lo que estamos leyendo y como vamos siguiendo la carta, significa no recibamos en vano la enseñanza que hemos recibido. Hermano, o sea, el chiste de ahorita estar aquí y toda la cosa, no es simplemente llenarlos de información, llenar tal vez la web de videos y videos y videos y videos y vistas y tal vez más adelante monetizar y todo ese tipo de cosas. No es todo, no es simplemente el propósito ese. El propósito de que nosotros tengamos un instituto, o el propósito de que tú leas literatura, o el propósito de que tú tengas cierto servicio dentro de la iglesia, no es simplemente matar el tiempo, es conocer de Cristo, porque recuerden que la vida eterna es esta, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, en cada clase, en cada servicio, en cada lugar o cada domingo que tengamos, nuestro objetivo debe ser ese. ¿Cuál? Conocer más de Cristo. Porque esa es la vida eterna. Estamos viviendo la vida eterna. Entonces,
Pablo le está diciendo que si somos ministros de un nuevo pacto y todas las cosas en Cristo son hechas nuevas y que ahora rogamos que se reconcilien con Dios y que ahora buscamos dar a conocer más de Cristo, pues lo que se pide es que lo que se invierte y el tiempo que se da y el tiempo en que nosotros invertimos para que ustedes crezcan, para que ustedes maduren, para que ustedes se arraiguen en Cristo, no lo reciban en vano. Porque a veces se recibe en vano porque tenemos nuestra propia manera de pensar, ¿no? O sea, y eso es un error, hermano. O sea, no quieras que la Biblia diga lo que tú piensas, sino que tú debes pensar como dice la Biblia. Entonces, seguimos ahí, versículo 2. Versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Aquí el apóstol cita al apóstol, o más bien al profeta Isaías, en Isaías capítulo 49, versículo 8, el cual voy a leer. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardé, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Y está hablando del tiempo de salvación, el cual se abrió cuando vino el Mesías. Y mientras estemos con vida, es un día aceptable para hablar del Evangelio. Yo he escuchado muchos que citan este pasaje hablando, no, están evangelizando y toda la cosa, y dicen, hoy es el día de salvación. Y no hay discrepancia con eso, creo que tiene razón. Que pues obviamente cuando se está hablando del evangelio, hablando del punto del humano, pues obviamente el día que te estén llamando al del evangelio, pues ese es el día de salvación, ¿no? O sea, no sabes si mañana vas a vivir o ese tipo de cosas. ¿Ok? Pero el pasaje en sí, ¿de qué está hablando? Bueno, está hablando de que eh, recuerden que también el contexto está hablando del tribunal de Cristo y que debemos de dar cuenta de todo lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces lo que quiere decir, hermanos, es que si nosotros estamos descuidando nuestra salvación, es decir, no estamos tomando en cuenta muchas cosas que Dios nos ha enseñado, muchas cosas que Dios nos ha instruido, muchas cosas que Dios nos ha revelado y que no las estamos viviendo, no las estamos trabajando, no las estamos pues básicamente practicando, eso va a traer una consecuencia. Eso va a traer una consecuencia. Así como le trajo una consecuencia a Israel. Israel, Dios le dio la ley y Dios le dio los profetas y Dios le dio la buena palabra de Dios. Sin embargo, ellos no, ¿cómo decirlo? No amaron lo que Dios les dio. ¿Ok? Por eso dice la palabra que ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O también dijo Dios en la palabra, ¿no? Que ellos eran amadores de vanidades. O como dice la palabra en Hebreos, ¿no? Estos hombres siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. O sea, dice la versión Kadosh, ¿no? Estas personas nunca quieren conocerme y andan vagando en sus propios pensamientos y nunca han conocido cómo yo hago las cosas. Entonces, hermanos, es importante, hermanos, entender que el Señor, el Señor nos va a tomar en cuenta, hermanos, lo que estamos recibiendo y si lo estamos viviendo. ¿Okay? Recuerden que la palabra tiene que ser
tiene que recibir una respuesta. Recuerden lo que dice la palabra en Hebreos capítulo número 6. Dice que porque la tierra que recibe agua y produce espinos es reprobada y está próxima a ser quemada. Entonces, sin duda la palabra va a producir algo en tu vida y en mi vida. Procuremos que sean cosas buenas, porque si son espinos, será reprobada. Voy a dar otro pasaje. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a la higuera y dice que no encontró más que hojas y no encontró en ella fruto? Y entonces dice que le dijo, nunca más sentí ella fruto. Dice que se secó desde la raíz, obviamente haciendo una simulación a Israel. Pero lo que quiero que vean, hermanos, es que Israel, Romanos capítulo 2 también, Romanos 2, cuando dice, tú tienes nombre de judío y tú tienes nombre de que eres maestro de niños, corrijo, es Romanos 3, tú tienes que eres maestro de niños y que enseñas la buena palabra de Dios. Y dice, tú dices que no se ha de hurtar y tú hurtas, tú dices que no se ha de adulterar y tú adulteras, tú dices que no ha de hacerse un servicio a Dios con cosas paganas y tú lo haces. O sea, todo ese tipo de cosas, hermanos, todo ese tipo de cosas estaban surgiendo en Israel, y Dios reprobó a Israel. Dios reprobó todo ese sistema de tradiciones que habían hecho, toda esa religiosidad que ellos habían montado. Todo eso Dios lo reprobó. Jesucristo lo reprobó rotundamente y hasta les dijo que eran hipócritas. Entonces, el punto aquí es, hermanos, que nosotros, si nosotros estamos recibiendo hoy parte de la salvación, porque recuerden que la salvación no solamente es creer en Cristo y la fe y todo eso, o sea, es parte, es el inicio de la salvación, pero la salvación es la vida en Cristo. Dice Romanos 8 que fuimos salvos para andar en vida nueva. Entonces, la salvación es eso. O sea, no podemos decir yo estoy salvo y vives como muerto, ¿no? Entonces, es lo mismo que Pablo está diciéndoles aquí, recordándoles al profeta, ¿no? Seguimos ahí. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿De qué ministerio está hablando? Pues sigue hablando del ministerio de la reconciliación. Dice, no dando a nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Aquí la palabra tropiezo, esta palabra tropiezo significa una ocasión de pecar, y está hablando de cualquier ministro de Jesús no puede dar ocasión de tropiezo a la iglesia. Es decir, más que nada Pablo lo que está diciendo es que él es el vivo ejemplo de lo que es seguir a Cristo. ¿Okay? Él es el vivo ejemplo de lo que es seguir a Cristo, de lo que es sufrir por Cristo, de lo que es vivir para Cristo. Pablo era el vivo ejemplo de eso. 2 Corintios 6:4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en muchas paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Yo quiero que vean aquí, hermanos, una de las cosas importantes. Dios muchas veces permite que tú sufras y que tú tengas heridas para que Dios se glorifique ahí. Pablo, a excepción de Filipenses capítulo 3, Pablo habla mucho de sus sufrimientos. Habla mucho de las persecuciones, habla mucho de las adversidades de falsos hermanos, desolación, naufragios, hambre, estrechez, caminos peligrosos. O sea, hablando de todo eso, no porque él sea un masoquista, sino más bien porque esas cosas, hermanos, esas cosas dignifican el poder de Dios. Dignifican el poder de Dios. Entonces, cuando tú, como creyente, en medio de la aflicción, tú reniegas de Dios, tú estás poniendo tropiezo al evangelio.
Cuando yo, imagínate cuál es el tropiezo que yo te estoy enseñando ahorita la palabra de Dios, que yo te estoy tratando de hacer entender o tratando de trazar lo que Dios a mí me ha enseñado y tratar de enseñártelo a ti. Y que yo de buenas a primeras, entonces, me renuncio a seguir a Cristo. Renuncio a seguir a Cristo. Eso pone tropiezo al Evangelio. Pone tropiezo al Evangelio porque muchos dirán, bueno, fíjense, o sea, él enseñaba, él esto, el otro, pero al final él nunca confió, nunca creyó. O sea, entonces, ¿cómo podemos confiar en lo que él enseña si él no cree en sí mismo? O sea, no cree, o sea, en el sentido, no cree en lo que Dios le ha enseñado a él. Eso es poner tropiezo al Evangelio. Pablo habla de sus sufrimientos en Cristo, no para que tengamos compasión de él, o para que digamos, ay, pobre Pablito, sufre mucho, ay, cómo es Dios, ¿no? No. Lo que estamos diciendo es que, lo que Pablo está diciendo es que vean que él vive para Cristo y que la vida cristiana tiene que ser en el Espíritu. No vas a poder llevar la vida cristiana en tribulaciones, en paciencia, en necesidades, en angustias, en tu propia fuerza. No vas a poder. La vida cristiana no se puede llevar en tu propia fuerza. ¿Por qué no? Porque hay cosas que nos sobrepasan y que solamente en Cristo tú puedes llevar a cabo y puedes vencer. Solamente en Cristo. Recordemos que la carta de 2 Corintios es una carta donde Pablo defiende mucho su ministerio y donde Pablo habla de muchos ataques que él recibió. Y recuerden que aquí Pablo estaba diciendo que las cartas de presentación eran ellos, era la iglesia que Dios había utilizado a Pablo para fundar la iglesia de Corintios, y cómo era posible que ahora los corintios le pidieran que él tuviese cartas de recomendación y cartas donde gente pues lo reconociera, ¿no? Que él es el apóstol y toda la cosa. Y él dice, no, o sea, mi testimonio más viable es ese. Bueno, voy a dar otros testimonios, ¿no? Que Dios da, y uno de ellos es el sufrimiento que tengo por Cristo. Por eso lo menciona, porque eso era una marca distintiva de que Pablo era un ministro de Cristo, porque a pesar de todo ello, él permanecía fiel al Evangelio de Cristo. Por eso muchos tropiezan, hermanos. ¿Por qué? Porque lo hacen en su carne, lo hacen en su manera de pensar. 6:5. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. O sea, Pablo sigue hablando de lo que él ha pasado por medio de Jesucristo, y que eso, en vez de ser de tropiezo, ha venido a ser en gloria para Cristo y en contribución a que el Evangelio siga avanzando. Como te lo repetí, o sea, ¿te imaginas un cristiano que supuestamente está congregándose y un cristiano que está supuestamente conociendo de Dios a través del instituto y otros tipos de cosas, y de repente se vuelve judío? Él es tropiezo al Evangelio. ¿Por qué? Porque entonces todo el tiempo que pasó allí fue en vano, nunca creyó, fingió, se engañó. ¿Cuál es la razón? ¿Verdad? ¿Cuál es la razón? Y viene a ser tropiezo para el Evangelio. Sigue diciendo: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Aquí pureza significa en limpieza, sin algo que me remuerda la conciencia. En ciencia, es decir, en conocimiento, pero no de así de que mucho estudió, sino un conocimiento que viene de Cristo, un conocimiento que nos lleva a Dios. Dice, entonces sigue diciendo longanimidad, significa aguante, soporte,
O sea, veamos que cómo Dios lo ha ido llevando de que sabe, de que lo que sufre, porque pues obviamente la gente que no conoce, pues obviamente dicen, tú sufres porque estás en pecado. ¿No? O sea, asocian que sufrir es estar en pecado y no necesariamente. No necesariamente. O sea, a veces se sufre porque la vida es así, o sea, nuestro entorno, este mundo es un mundo lleno de injusticias, lleno de hombres malos, lleno de cosas que son injustas, así es este mundo. Y a veces nos toca pues esa parte, ¿no? Vivirla. Y obviamente, pero cuando vivimos todas esas cosas en Cristo, viene la ciencia. Ciencia significa el que nosotros podamos conocer más a Dios a través de todos ese tipo de experiencias. Y el ejemplo claro es Job. Job tuvo una experiencia muy fuerte que Dios permitió que él tuviese, pero para que él conociese más de Dios. Y la longanimidad significa soportar, es decir, cosas en las que tal vez nuestra fuerza humana desfallece, nuestra fuerza humana se queda corta, el Espíritu Santo nos guía a esa parte de estar firmes en el Evangelio. Bondad, bondad, dice ahí que significa una virtud de beneficio, es decir, lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy soportando viene a ser beneficio de la iglesia. ¿Por qué? Porque ven que a pesar de la tribulación que estamos viviendo, yo estoy totalmente abrazado a Cristo. Amor sincero. Amor sincero significa sin fingimiento, sin hipocresía. Un amor que está en las escrituras, es un amor auténtico hacia nuestros semejantes. Es decir, recuerden hermanos que amor no significa simplemente que sientas algo y que sientas bonito y maripositas. En algunos puntos es parte, pero amor sincero significa un actuar y vivir una vida para Dios donde Él es el primer lugar. Recuerden que todo esto se basa en el primer y gran mandamiento y es amarás, fíjate, amarás al Señor tu Dios. O sea, amor sincero tiene que ver con que tú eres una persona que a pesar de todo lo que vive, Dios es lo primero. Dios, o más bien, no es que Dios sea lo primero, Dios es el único. Porque decir que Dios sea el primero es que hay otras prioridades después de Dios, ¿no? Y no, no, no. Dios es el único, el que llena mi vida y en Dios gira todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, todo lo que yo logro es porque Dios así me lo ha permitido. Vean cómo lo dice, en el Espíritu. O sea, la vida cristiana si no se lleva en el Espíritu, hermanos, vas a fracasar. Vas a fracasar lamentablemente. Vas a fracasar. ¿Por qué? Pues porque la carne tiene un límite y dice Romanos 8 que la carne no puede sujetarte a la ley de Dios. Porque la ley de Dios o la carne no ama la ley de Dios ni tampoco puede. Segunda Corintios 6:7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Dice traducción viviente, con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Obviamente Pablo está tomando un símil como de un soldado, como de un tal vez un gladiador que tiene un escudo y un arma y defiende y ataca. La palabra de verdad, es decir, el Evangelio, se refiere a la proclamación del Evangelio que viene con el poder de Dios. Y viene en un orden y una vez que estamos en ese camino viene el poder de Dios para nuestras vidas. Para nuestras vidas. Entonces, Pablo lo que está diciendo, también sabemos la palabra de verdad. O sea, sí sufrimos todas esas cosas, pero otra cosa que el cristiano debe tener, hermanos, es conocer de su Dios, es conocer las escrituras. O sea, el problema de un cristiano es que, hermanos, y lo voy a decir así, o sea, ten cuidado con que tú pienses que conoces a Dios por lo que has experimentado.
No puedes interpretar la Biblia a base de tus experiencias. No puedes interpretar así. O sea, está mal hecho eso. Si tú dices, bueno, es que aquí dice porque yo, pues claramente yo viví algo así. Eso eres tú. Eso eres tú. Y tal vez eso es lo que necesitabas porque Dios requería fortalecer tu fe en algún ámbito. Pero tu experiencia debe ser traducida por la palabra. Es decir, la palabra es la palabra. Y la palabra es inerrante, sin error, inspirada, toda suficiente. Tu experiencia puede haber sido por una mala decisión, porque por tu edad, por tu inexperiencia, por muchas otras cosas. Entonces, no puedes decir que Dios es así porque tú viviste tal cosa. No. Por eso dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia diestra y así. Es decir, yo conozco la Biblia, pero la conozco bien, conozco de Dios, eso me da la fuerza para atacar, o sea, para defender cosas, pero también para defenderme de cosas. Sigue diciendo, versículo número 8. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces. Aquí vemos cómo la palabra es defensa y ataque para algunos. La predicación era para vida y para otros para muerte. O sea, él predicaba la palabra de verdad y para unos era para honra y para otros era deshonra. Ay, sí, a ver, o sea, a ver, Pablo, tú no me estás diciendo que Cristo es el rey y Cristo está sentado a la diestra de Dios, pero pues lo mataron y para ellos es deshonra. Pero para otros, como dice Primera de Pedro, para nosotros él es precioso y la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Por mala fama o por buena fama. ¿Se acuerdan cuando llegaron a Tesalónica? Pablo, en Hechos, dice que llegaron a Tesalónica e inmediatamente se levantó una revuelta y empezaron a decir, estos que trastornan el mundo entero con su doctrina, han venido aquí. Tienen una mala fama. Una mala fama tenían ya de que trastornaban el mundo entero con su doctrina. Ya tienen una mala fama. Pero otros en otros lados tenían buena fama. Ejemplo, la carta a los filipenses. Cuando entraron a Filipos, se dice que ahí que cuando entraron a Filipos, ahí arrestaron a Pablo y lo azotaron y lo metieron a la cárcel. Entonces dice que ahí fue donde se hizo el terremoto y entonces todas las cadenas se cayeron y todas las puertas de la cárcel se abrieron. Y cuando el carcelero vio que la puerta estaba abierta, dice que tomó su espada y se iba a matar. Y Pablo le habló. Entonces dice que se metió hasta el fondo de la cárcel y ahí les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí sale ese versículo que es una promesa exclusiva para él, o sea, es una promesa exclusiva para el carcelero, no es algo en general. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creyó y fueron bautizados. Y se hizo una buena fama ahí. Como engañadores, pero veraces. Los falsos decían esto de Pablo. Decían, no, es que Pablo los engaña. Pablo quiere lo suyo. Pablo, si de verdad Pablo fuese lo que él dice ser, ¿por qué no viene acá y se presenta y en vez de mandar cartitas y en vez de mandar algunas cosas y sugerencias y todo ese tipo de cosas, pues ¿por qué no viene acá y nos lo dice en nuestra cara, no? Y Pablo dice, pues, o sea, es que no se trata de eso, o sea, no es que yo vaya allá y me haga confrontaciones, pero sin embargo la palabra es veraz, o sea, veraz significa, si la Biblia lo dice y está respaldado por la Biblia, hermanos, ¿qué podemos decir? O sea, no podemos decir nada, ¿no? Entonces, eso también pasa con los ministros de Dios, o sea, yo se los puedo decir por experiencia. Si tú preguntaras de mi persona, algunos dirían que yo tengo mala fama, ¿no? Y dirían cosas horripilantes de mi persona. Y otros tendrían otro concepto de mí. Eso es lo que pasa con los ministros de Dios. O sea, no podemos caerles bien a todos. Recuerden con Cristo, Juan capítulo 9. ¿Qué concepto tenían de Cristo?
Le dijeron al ciego, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y la gente creía otra cosa, la gente creía que él era el Mesías. Le dijeron al ciego, ¿tú qué dices de aquel hombre? Y él dice que es profeta. Hermanos, ser ministros de Cristo y ser colaboradores de Cristo va a traer estas dos cosas. O trae honra o trae deshonra. O sea, tal vez para tu familia tú has deshonrado la familia, tú has deshonrado el apellido, tú has deshonrado todo lo que los abuelos y los tatarabuelos han construido, que ahora que tú no haces tu bendito altar a los muertos, tú has deshonrado a la familia, ¿no? Tú has deshonrado a la familia. Pero para los creyentes y para otros que te han visto tu testimonio y han visto cómo eras y que ahora cómo Dios te ha cambiado, tú eres ahora honra para el Evangelio. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.